Es uno de esos episodios que no estaba en la agenda política. Ayer en Rosario hubo esta manifestación. Una manifestación contra los crímenes, porque las estadísticas oficiales de la propia gobernación de la provincia de Santa Fe hablan de un incremento del 58% de un año contra el otro de la cantidad de homicidios en ocasión de robo. Hubo un pico, y esto es lo que también genera, más allá de los casos, hubo un pico de episodios de homicidio en ocasión de robo. 24 homicidios entre el 21 de julio y el 21 de agosto de este año. Hace un par de años, nosotros desde aquí, desde Tercera Posición, empezamos a contar todas las andanzas y todo lo que tenía que ver con el auge de las bandas de narcotraficantes que se disputaban a tiros y con homicidios cruzados en Rosario. Eso valió que nos criticaran desde el gobierno socialista, diciendo que bueno, que nosotros estábamos alineados, menos parte de una campaña del kirchnerismo. Nada, pavada, las pavadas de siempre, de las defensas paranoicas. Porque después el propio socialismo tuvo que ir a pedirle al entonces viceministro de Seguridad Sergio Berni y al gobierno nacional que les mandaran la gendarmería para que hicieran algo en lo que estaba pasando en Rosario. Entonces, en aquel momento, la intervención de la Gendarmería logró frenar de alguna manera, logró retomar un poco el control de los búnkers y también buena parte de las bandas terminaron muertas a tiros. A veces se mataron entre ellos, en otras los mató la policía y en otras hubo asesinatos misteriosos que parece que fueron cometidos por parapoliciales. ¿Sí? En cualquier caso, esa guerra de bandas narco terminó. El Rosario Narco de hace 3 años, que provocó incluso que termine preso el jefe de policía Toñoli, y todavía está preso y está siendo juzgado. Ese Rosario Narco, esa foto terminó. Lo que hoy salta a la indignación popular en Rosario y a la noticia nacional es este Rosario que sangra, con un 58% de incremento en los homicidios. La verdad es que los que prometieron en campaña más seguridad, más trabajo y todas estas cosas que se prometen en campaña, 8 o 9 meses después de haber asumido, no han cumplido con nada de esto. Y lo digo no solo el gobierno nacional, sino también los gobiernos provinciales. El gobierno de Santa Fe volvió a ganar el socialismo en alianza con la Unión Cívica Radical, alianza que por otra parte se está rompiendo porque la Unión Cívica Radical para las próximas elecciones seguramente se va a ir con el PRO y se va a alterar el mapa político del socialismo. El socialismo había dicho que bueno, que con la reforma penal que iban a hacer en la provincia de Santa Fe iba a haber juicios más rápidos y se iba a lograr bajar los índices de inseguridad. Falso. Ahora, falso. El único atenuante que le queda hoy al socialismo respecto de su propio fracaso en la provincia de Santa Fe a la hora de evitar la violencia y los crímenes, en especial en la ciudad de Rosario, es la crisis social. ¿Por qué? Porque obviamente nunca está claro cuánto influye la crisis social, el desempleo, la falta de laburo en el delito. No hay una buena estadística, no hay un buen tipo de estudio que pueda correlacionarlo. Solo el olfato y el sentido común, que dice que si alguien pierde sus changas y tiene antecedentes penales, lo más factible es que si está desesperado vuelva a salir a chorear. Esto es lo que yo aprendí en la calle, no lo dice ningún estudio social. Pero esto es lo que está pasando en Rosario. Hay una crisis social en el Gran Rosario, hay cierre de pymes, hay cierre de fábrica, hay suspensión de obreros, y esto puede estar detrás del incremento del delito, pero también está detrás la falta de gestión, o por lo menos los que prometen que la seguridad se resuelve de tal o cual manera y después cuando llega el momento no se resuelve. Y si no, miren la provincia de Buenos Aires, también las promesas, todos los candidatos dicen que se pueden resolver el problema de la inseguridad. ¿Qué pasó con la inseguridad en la provincia de Buenos Aires? Nada, aumentó. Tampoco hay buenas estadísticas, que nunca llegaron, pero aumentó. Tenemos doble crimen ayer, boom de secuestros express durante todo el verano. Eso pasó en la provincia de Buenos Aires. Y no hay ninguna modificación seria a la vista. La marcha de ayer en Rosario fue convocada por familiares de víctimas, ¿sí? En especial por los familiares de Rubén Figueroa, un hombre de 56 años que fue asesinado cuando quiso defender el comercio de su esposa. Claro, detrás de todos estos homicidios hay historias.
Hay gente que ya no la cuenta más, viejo. Es así de sencillo y así de horrible. Lucas Ciarroca, por ejemplo, quien tengo en línea, es el hermano de una víctima que murió por un celular, Nahuel Ciarroca. Lucas, Graña te habla. Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué le pasó a tu hermano primero? Contame. Bueno, mi hermano salía de la casa de mi padre, se dirigía a mi casa, que nos queda a una distancia de 8 cuadras, y cuando hizo una cuadra de la casa de mis papás, se acercó un chico de 22 años y por robarle el celular le pegó un tiro. ¿Él se resistió? Creo que lo que pasó es que le sacó el celular y cuando se dio vuelta le agarró la capucha y el chico se dio vuelta y sacó el arma y le disparó. Qué locura. ¿Cómo cuántas de estas historias conociste ayer en la marcha? Muchísimas, muchísimas. 30, porque aproximadamente hay un promedio de uno por día. Y son todos chicos, literalmente entre 18 y 30 años los que están matando. ¿Qué es lo que empeoró en este último año en Rosario como para que las estadísticas digan que hay un 58% más de víctimas de homicidio? ¿Qué es lo que ves vos en la calle? ¿Qué es lo que saben? ¿Qué es lo que se cuentan entre ustedes los familiares de las víctimas? Y lo que podemos ver es que, bueno, hay pocos controles. Ese es el mayor tema, de que ya no se puede salir pero a ningún horario, porque antes por ahí había un horario determinado que sabíamos que nos teníamos que cuidar, pero esto, ponele, lo de mi hermano fue a las 8 de la noche. No se toman medidas. ¿Hay barrios en especial hackeados por el delito o, como leía en algunas crónicas, esto se ha hecho general en todos los barrios? Esto es en general. Vos ahora estás en el centro y cuando ya empieza a oscurecer, pasa una motito y ya uno le da esa sensación de que escucha la moto y se da taquicardia y uno se da vuelta. Así estamos. Esto también lo escuché, lo de las motos, así como en la escena del crimen de las bandas narcos desde las motos se había vuelto emblemática en Rosario hace un par de años, también escuché esto, ¿no? De la cantidad de robos de motochorros. ¿Es realmente así? Sí, es así, no hay controles en las motos y bueno, también ese es el tema de que la mayoría roba en moto, es el principal vehículo que utilizan, y ahora lo nuevo que se está dando es que se suban a las veredas 2 o 3 motos juntas y bueno, y no tenés escapatoria porque ¿cómo haces para lidiar contra 6 personas? ¿Qué dice el gobierno, el gobernador Miguel Lifchit, sus funcionarios? ¿Qué dicen a todo esto? ¿Qué les dicen a ustedes? No, nos dicen que ellos se están ocupando, pero bueno, venimos así hace años y la cosa va empeorando cada vez más. Por eso ayer se pudo ver y se habrán visto en las fotos que la sociedad dijo basta. Nos empezamos a apuntar que ya ese fue un paso importantísimo de salir a la calle y estar todos juntos. Sí, porque igual hay que tener en cuenta que una cosa es pedir justicia para los que ya mataron, pero lo mejor es que no sigan matando. O sea, que hay que encontrar una manera de cortar con esta locura de que haya aumentado 58% la cantidad de víctimas. Entonces, ¿contra quién era el reclamo? Ustedes fueron a la justicia, pero también vi muchas pancartas contra la intendenta Mónica Fein de Rosario. No, por supuesto, por supuesto. A ver, las medidas que el socialismo van a tomar es dicen que van a traer gendarmería. Nosotros sí, tuvimos respuesta. Nosotros la semana pasada, cuando hicimos la primera marcha a Casa de Gobierno, nos recibió Cuyaro, el ministro de Seguridad, también el secretario de la intendenta Mónica Fein nos llamó para que estaban a disposición nuestra, pero bueno, ayer escuchamos que decían que Gendarmería va a venir acá a Rosario. Y para mí, yo sigo pensando y sosteniendo que si nosotros en cada esquina necesitamos un patrullero de Gendarmería es porque estamos muy mal. Para mí no es la solución, es la zanahoria que nos están dando para conformarnos. Ahora, ¿en qué momento? Sí, seguí. Si eso trae por el momento, hasta que se tomen medidas y esto se empieza a solucionar, calma en la sociedad, bueno, se puede utilizar y bienvenido sea, pero no es la solución conformarnos con un patrullero de Gendarmería en cada esquina. ¿En qué momento se empezó a complicar esto? ¿Con el cambio de gobierno, con la crisis económica, cuando se fue Gendarmería? ¿Cuándo empezó a esta escalada de crímenes en Rosario últimamente? Y esto viene ya hace muchos años, ya de tiempo atrás. No, está bien, pero este aumento que de un año para el otro, que aumentó tanto, ¿cuándo empezó? ¿En qué momento de este año?
Y hace 4 años atrás, más o menos, del gobierno anterior. Y de ahí cada vez más. O sea que fue sostenido en todo este tiempo. Sí, sí. Cuando entró la gendarmería, cuando Bernie mandó la gendarmería, ¿bajó los índices de delitos o era solo para frenar los búnkeres de narcotráfico y no se sintió en otros órdenes de la seguridad? Fue transitorio, Gendarmería vino, fue un tiempo transitorio y después cuando se fue volvió todo otra vez a la normalidad como veníamos antes. Lucas, te agradezco mucho el contacto. No, por favor, gracias a usted. Hasta luego. Bueno, el testimonio y el análisis del familiar de una de las víctimas. Esto es lo que está pasando en Rosario hoy. Entonces uno puede decir, bueno, hay un problema de seguridad y todos prometen en la campaña que van a resolver y van a reforzar la seguridad. Después no le encuentran la vuelta, no le encuentran la vuelta. Entonces es hora también de pensar qué es lo que se promete en campaña y qué es lo que se vota en campaña. Esta historia de que iban a mejorar la seguridad, se prometió en Santa Fe, se prometió en Córdoba, se prometió en la provincia de Buenos Aires. No pasó nada. Y cada una de esas provincias tiene sus policías. O sea que forma parte del problema. Si no encuentran soluciones, ellos pasan a formar parte del problema. Después está la cuestión económica. Y esto también hay que entenderlo. Atención con esto. Rosario, igual que Gran Buenos Aires, son lugares donde se está sintiendo fuertemente la crisis económica. La crisis económica que se traduce en baja de la actividad económica, índice que se conoció hace un par de días, 4,3 comparado año contra año, y que en los grandes conglomerados obreros de la Argentina, vale decir en las grandes ciudades, el desempleo ya está arriba de los 2 dígitos. Insisto, no hay ninguna correlación obligatoria entre perder el empleo y salir a chorear. Pero los que sabemos un poco cómo funciona la calle, sabemos que hay gente que en algún momento entró en cárceles y salió, como sea, se rehabilitó, tuvo un hijo, empezó a hacer changa, tenía un laburo en la construcción, en un taller mecánico, y si se queda sin laburo, ¿qué va a hacer? Ya lo saben. Bienvenidos, esto es Tercera Posición. No podemos salir a la mañana, no podemos salir a la tarde, no podemos salir de noche, no podemos más. ¿Qué tenemos que esperar? ¿Otra muerte más? Fui víctima de 2 entraderas, la última el 6 de agosto a las 8:10 de la mañana. Hoy lo puedo contar, pero es una vergüenza. Anoche, las calles de Rosario se colmaron de miles de ciudadanos movilizados contra la inseguridad y en reclamo de justicia. Estábamos con mi papá en un negocio y entraron 2 personas armadas, nos robaron todo, nos encerraron en una cámara de frío. Bueno, mi papá en una actitud arriesgada dejó el teléfono en el bolsillo de la camisa y después de 40 minutos pudimos salir. Las víctimas contaron sus historias, todas con un denominador común: muertes, familias destrozadas, investigaciones judiciales que avanzan poco y la impunidad que parece instalada en la ciudad. Cansados de los robos, cansados de las entraderas, los robos cotidianos, 7 entraderas en 12 días, nos robaron 2 vehículos, ataron a parte de mi familia y los otros casos también, pero la verdad no queremos hablar de un solo caso, sino venimos a pedir seguridad para todos. Los números son más que elocuentes. La tasa de homicidios triplica a la media nacional. Entre el 21 de julio y el 21 de agosto se produjeron 24 muertes. Mientras esto pasa en Rosario, en la ciudad de Buenos Aires, hay otra marcha que estaba fuera del calendario, que es la Marcha de la Resistencia. La Marcha de la Resistencia era, desde los tiempos de Alfonsín, una marcha que se hacía ya por el 8 o 9 de diciembre, arrancaba un día y terminaba el día siguiente, donde los organismos de derechos humanos daban vuelta. En especial era una marcha pura de Madre de Plaza de Mayo, a la que se sumaban o no otros organismos de derechos humanos. Daban vuelta alrededor de la Pirámide de Mayo durante todo un día para exigir que los militares genocidas vayan presos. Cuando los procesos judiciales se aceleraron durante el kirchnerismo, esa marcha se dejó de hacer. Hace 10 años que no se hacía. Hoy, Eve Bonafini y una serie de agrupaciones del kirchnerismo más duro, más cercano a Cristina, han hecho regresar la Marcha de la Resistencia, claro, con otra consigna, ¿sí? O sea, mantienen las consignas de justicia y de aparición con vida, la consigna histórica de los organismos de derechos humanos, pero le agregan consignas contra Mauricio Macri y por
los que perdieron el laburo, por el cambio de modelo económico. Esto es lo que está pasando en Plaza de Mayo en este momento. La marcha va a terminar mañana. Los que van a cerrar el acto son Eve de Bonafini y Máximo Kirchner. O sea, es un acto de Eve de Bonafini más el kirchnerismo más duro, con una reivindicación expresa para que Cristina Fernández de Kirchner no vaya presa. Camilo Bacanar Baja es un joven militante de Generación Patriótica y le pedí que venga para hablar un poco de cómo reciben ustedes, cómo ven la cuestión de qué va a pasar con el Frente para la Victoria, qué grado de autocrítica hay hacia adentro sobre los errores y las cosas que se hicieron bien en el kirchnerismo de estos años. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Rolando. Muchas gracias por la invitación y darnos la oportunidad. Como bien decías, yo creo que lo que está ocurriendo son las respuestas ante políticas económicas que está teniendo este gobierno. Esto de que se vuelva a la marcha que se plantea como en contra de los tarifazos, en contra del desempleo, la marcha que hubo de las 5 centrales obreras que por primera vez se juntaron planteando la agenda del trabajo como eje problemático que tiene este gobierno, las marchas de las 6 federaciones universitarias que históricamente no se habían juntado por 20 años planteando la necesidad de una política educativa en contra de los tarifazos en ese momento que los afectaba, la última marcha de las organizaciones sociales con San Cayetano. El voto Macri no venía camuflado, el voto Macri fue eso. De alguna medida. Digo, a ver, si vos mirás Macri en la Ciudad de Buenos Aires, aumentó la BL, aumentó la tarifa en la Nacional. Digo, todas las cosas que hizo eran más o menos su modelo de gestión en la Ciudad de Buenos Aires. Y la gente votó eso. Sí, pero la realidad es que él también decía que iba a sacar ganancias, que no iba a tocar las políticas de desarrollo de consumo interno, que no iba a devaluar. Yo te diría que la crítica más interesante, me parece, a Macri es con sus propias promesas. Decir, bueno, voy a bajar la inseguridad y la inflación, cosa que hasta ahora no sucedió. Bueno, la inflación, y es lo que la realidad está mostrando. Y con respecto a nuestra fuerza política, lo que es el Frente para la Victoria, el peronismo, yo creo que hay un debate muy intenso y muy enriquecedor después de lo que se sufrió, digamos, sí, pero en términos ¿hay electorales. autocrítica? ¿Alguien está preguntando, muchacho, qué pasa? ¿Por qué hay tantas causas judiciales? ¿Hay autocrítica sobre José López? No salió de un repollo. Mira, yo creo que sí. Yo, Rolando, soy de la generación de la democracia. Nosotros estamos armando un espacio que se llama Generación Patriótica, que participan varios sectores de la juventud sindical, la juventud trabajadora de la CTA, la CNCT sector cooperativista, el movimiento estudiantil. Y lo que nos proponemos nosotros es una agenda reivindicativa programática de cada uno de los sectores, porque lo que vemos acá es que hay políticas que están tocando... Pero eso es muy lindo, muy genérico. Bueno, con respecto a la corrupción, pero absolutamente que la justicia vaya hasta las últimas consecuencias, porque nosotros somos parte de una generación, que es la de la democracia, que uno de los males que tiene este país es el tema de la corrupción. Incluso se avanza contra Cristina Kirchner. Que avance y que dictamine y que sea eficaz en las condenas, porque lo que ocurre muchas veces, después lo que vimos con el audio de Marijuán, es que se instala un proceso, digamos, de mediático que no acompaña, digamos, la medida judicial. Uno lo que quiere es que se tome la justicia y que avance. Y con los casos particulares de corrupción, que vayan hasta las últimas consecuencias, y en el caso de López, pero que se pudren en la cárcel. Eso es lo peor que puede pasar para una democracia y que no solo daña a un espacio político, sino a toda la sociedad. Y creo que una responsabilidad que tiene la política y la dirigencia es dar cuenta cada uno, digamos, y todos los que están involucrados, digamos, en estos hechos de corrupción, y por parte de la prensa no sembrar desesperanza, porque la realidad que vemos es que la juventud, digamos, y la participación, muchas veces lo que generan estos procesos es el que se vayan todos. Es un discurso antipolítica. Y justamente lo que nosotros planteamos es que participen todos. Creemos que hay que incentivar los mecanismos de participación. El tema de la corrupción se soluciona con más democracia, con más participación, con más transparencia de cada uno de los organismos del Estado y de los poderes. Una cosa es lo que pasa en los tribunales, donde más o menos hay causas que son mucho más politizadas, creo yo, como la del dólar futuro, y hay otras que son más difíciles de explicar, como la de López. Pero al margen de eso, hay otro lugar donde se debe dar explicaciones, que son explicaciones políticas. ¿Quién trajo a José López? ¿Quién le permitió hacer eso? ¿Por qué se generó José López? Porque si José López hacía lo que hacía, no funcionaban bien los trenes. ¿Quién trajo a Jaime? Los trenes le hicieron perder al kirchnerismo todo el sector oeste en el 2013, la mala gestión de los ferrocarriles. ¿Sobre eso se discute o no se puede porque Cristina domina? No, se discute absolutamente y se condena, Orlando, absolutamente. Y con no respecto sé, se condena políticamente, digo, pero se discute realmente. Cristina, yo sí un valor pongo se traza una línea y dicen, lo que fue la presidencia de Cristina es que se fue sin fueros. Y cada causa judicial que se la cita,
va y declara. Y en todo momento pide, digamos, que se investigue y muestra y plantea la... Camilo, vos tenés un rechazo a lo que que hizo José López y se vio de José López. Absolutamente. ¿Cuál es tu posición con las operaciones comerciales que hizo Cristina, por ejemplo, con Lázaro Báez y con Cristóbal López? Bueno, ella lo declaró, fue a la justicia más de una vez en caso de que la citaron, y en eso yo le creo absolutamente lo que plantea Cristina, que no tiene nada que ocultar y por algo se fue sin fueros. Hoy Daniel Scioli se puso muy incómodo en una entrevista con la cadena CNN y dijo, si yo fuera presidente, este bar estaría lleno, porque dijo que lo hubiera hecho... hubiera corregido algunas cosas del modelo y lo hubiera hecho de una manera más gradual. ¿Cómo se paran ustedes frente a esta disyuntiva o esta, digamos, disociación que está habiendo en el peronismo del kirchnerismo puro, cercano a los sectores más de izquierda, más duros, en la Plaza de Mayo, por en la Marcha de Resistencia, y el PJ tradicional más o menos remodelado? Mira, yo creo que es un debate de la dirigencia y me parece que lo que uno tiene que estar, que es lo que nosotros venimos trabajando, es con las reivindicaciones y el conflicto social que está por encima de esas discusiones. Ahí lo que va a terminar ocurriendo es que la sociedad y cada uno de los sectores que se ven afectados, como los sectores del movimiento obrero, estudiantiles y las organizaciones sociales, van poniendo y encauzando la política para que se pueda ordenar. Como en su momento unió la oposición contra el kirchnerismo. Absolutamente. Digo, porque unió los radicales con el PRO, con Carrió, los termina uniendo el antikirchnerismo. Acá hay una realidad que es muy fuerte, que es la de la economía, la del bolsillo, la del fin de mes, que es innegable. La otra vez hubo un reclamo con el tema de la frutihortícola y supuestamente este gobierno dice que la gente había un consenso para pagar las tarifas y tiene que hacer cola para comer 2 manzanas para pedir que pueda tener las manzanas. O sea, hay una realidad que sobrepasa muchas veces lo que está planteando el gobierno de consenso y de diálogo que no dan respuesta. O sea, se tienen tiempo para juntarse con Mirta Legrand y almorzar o con Marcelo Tinelli y no se juntan con los productores frutihortícolas del sur de nuestro país. Y siempre es más agradable juntarte con el que te aplaude que con el que te va a reclamar soluciones. Te puedo asegurar que seguramente después no va a ser agradable para la gestión y para la gobernabilidad, para lo que es el desafío de llevar a cabo adelante este país. Porque la realidad social, lamentablemente, después se termina mostrando de la forma más cruda, que son con las protestas. ¿Y en la familia, como con tu ex familia, te separaste? Sí. ¿Se debaten estas cosas o no debatís? No, con mucho respeto. Yo, por más que uno no esté en pareja, sigue teniendo una excelente relación, con Flor en particular. Y por supuesto, yo, Rolando, siempre, si planteé mi visión, lo que uno creía. En la campaña en la provincia de Buenos Aires, yo iba con Julián Domínguez, digamos, en la interna. Y es la visión donde cada uno tiene, y en eso es la oportunidad que vieron también mi familia por parte de mi padre, de poder tener uno el pensamiento y las herramientas para tener una visión propia. Y para discutir. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Rolando. Mientras tanto, continúa la toma de terrenos en Moreno. Es extraño porque la toma ya lleva 7 días y hay, de parte del gobierno bonaerense, una extraña inercia. A más de una semana del comienzo de la toma de terrenos en Moreno, no hay todavía una solución. Siguen llegando familias en camiones o micros, se reparten los lotes y comienzan a construir sus viviendas. Más o menos nosotros tenemos entendido que hace más de 40 años que supuestamente el dueño dejó de pagar y por eso la gente se metieron acá porque necesita. No tiene cómo pagar alquiler, tiene muchos hijos, muchas familias y no hay trabajo también. Estoy más al fondo, estoy limpiando un terreno para mi hija y para mi nieto. Tiene esta parcela, bueno, y está cuidando acá, como me decían. Sí, nos cuidamos entre vecinos, acá agarro otro y nos cuidamos. Realmente gente que necesitan, que no tienen casa, que viven en alquiler y que ya no pueden más. Y también nos cansamos de los basurales, de robo, de todo. Las familias argumentan que necesitan los terrenos porque no pueden pagar alquileres. Sin embargo, el ex senador del PRO, Aníbal Acef, responsabilizó por la toma a dirigentes del Frente para la Victoria y asegura que muchas de estas familias viajaron desde Paraguay solo para instalarse en el lugar. Han tenido gente extraña, la han traído en colectivos, camiones, a la madrugada del día viernes y sábado. La mayoría son paraguayos, yo no tengo nada con los paraguayos. Pues no pueden venir creo que la mayoría nos han traído de afuera, como ocurrió en nuestra toma hace 4 años. Vienen del mismo Paraguay, los traen en transportes y los traen a un lugar que es ajeno a ellos,
con la promesa de que le van a regalar la tierra, una cosa insólita. Los ocupantes sostienen que nadie los manda y que ellos mismos se organizaron para ocupar y repartir la tierra. Eso es mentira que están diciendo que hay un puntero político, eso es mentira que venía ayer con colectivo, trae vivir, eso es mentira, que nos mandó el intendente otro de acá de Moreno, eso es mentira. La fiscalía que tiene el caso va a decidir si ordena una orden de desalojo en las próximas 48 horas. Tuvimos que intervenir, darle conocimiento público durante 5 días, el gobierno municipal no reaccionó. Y bueno, estamos esperando que la justicia accione como corresponde y se desaloje el campo porque se ha cometido un delito y no se puede permitir todo este tipo de acciones. ¿Se trata de familias necesitadas o de mafias que quieren hacer negocios? ¿Quién se va a quedar finalmente con las tierras? Uno de los problemas de las tomas de terrenos así salvajes es que generan una cantidad de efectos muy complicados. Miren, yo les voy a contar una cosa que me pasó a mí y me enteré tarde, pero es así. Mi vieja había comprado hace muchos años en Delviso, ahí en el partido de Pilar, creo que es, había comprado unos lotes. ¿Sí? Mejor dicho, se había comprado mi viejo, los hereda mi vieja. Mi vieja, por algún motivo, los vende con un boleto, pero la persona que los compra nunca los escritura. Ella se había olvidado de esos terrenos. Y andando el tiempo, en ese lugar, la persona que los escrituró ni siquiera se tomó posesión de ese lugar. Y andando el tiempo, en ese lugar se hizo un asentamiento. ¿Cómo terminó esto? Mi pobre vieja se murió y Rentas de la provincia de Buenos Aires no había manera de hacerle entender que ese lugar se había convertido en una villa, que no le podían venir a reclamar, le querían rematar la casa a mi vieja por una deuda de un lugar que había estado usurpado, aun cuando ella quisiera ir a tomar posesión, ya tenía 90 años, pobrecita, no podía tomar posesión de nada, aun cuando quisiera tomar posesión de los lotes, sobre los lotes había un barrio. Entonces, no opera ni siquiera el más mínimo sentido común. O sea, el Estado no cuida que se usurpen las tierras. Una vez que están usurpadas, ni siquiera cuida, hace la transferencia y le da los títulos de propiedad a los tipos que las usurparon. O sea, no resuelve nada. En cualquier caso, la pregunta que nos hacíamos hoy es cómo el tipo que le usurparon un lote, ¿cómo lo recupera? Doctor Juan Pablo Floribelo, abogado penalista, le pedimos que nos ayude. A ver, lo primero que hay que marcar acá, Rolando, como vos decías, es la diferencia de lo que es una típica usurpación, que es un delito penal, a lo que es una cosa masiva política. Separemos las aristas, porque esto tiene dos puntos bastante diferentes. Uno, la parte política, y otro, la parte legal en este caso. Acá no estamos hablando de una... Claro, vamos a decir, si las usurpaciones de a uno, claro, se resuelve con la justicia. Si las usurpaciones de asiento, cagamos. Esto, más que... No es una casa quinta que fue tomada por una familia y se instaló, y uno dice, bueno, ¿y qué hacemos? Hay muchas cosas para hacer. Desde lo criollo, que la gente llama a algún vecino pasado en danonino para que los ayude, claro, a convencerlo para para decir gentilmente y educativamente, me parece que sería hora de irse, y capaz un coscorrón, como se hacía en una época. Y como se debe seguir haciendo. Calculo que sí, seguramente. Pero ¿cómo te das cuenta que eso abre una cosa de la ley de la selva? Pero porque la gente, ¿qué pasa? La gente, estamos hablando de una toma, no una toma esta, sino un tema de usurpación. ¿La gente qué hace? Se ve la casa usurpada, es su propiedad. Derecho constitucional sagrado, la propiedad privada, porque si no entramos en la jungla más asquerosa como pasa en África o pasa en Venezuela, que cualquiera expropia cualquier cosa y acá no pasa nada. Entonces, ¿qué hacían? Recurren a la justicia. Mientras tanto, la propiedad es terriblemente dañada. Porque yo te diría que ahí hay un garantismo malentendido. ¿Sí? Digamos, que por la cuestión que el tipo que te usurpa una casa, porque tiene necesidades... tiene más derecho que vos, que sos el dueño de la casa. Es medio delirante. Pero no solo eso. A ver, vos pensás, el Estado... Además, si tenés una casa no sos un gran terrateniente, para empezar a hablar. Vale. Y aunque fueras un gran terrateniente, no tenés por qué estar solventando cosas que tiene que hacer el Estado. O sea, el Estado tiene... Acá primero hay un déficit habitacional y un problema habitacional muy grande en la provincia de Buenos Aires que afecta a casi 4 millones de habitantes. Esto viene hace mucho tiempo. ¿Por qué? Por políticas absolutamente erróneas, de lo social, donde esta gente, que en este caso usurpó estos tipos de terrenos, se las usó permanentemente. ¿Para qué se las usaba? Para llenar micros, ir al Luna Park, para ir con 2 choripanes a cantar el himno en un acto de la Cámpora. ¿Cómo se los usó siempre? Y yo te diría, mira, una vez, yo conocí bastante algunos asentamientos de la zona de San Martín, ¿no?
En uno de sus asentamientos, hace muchos años, en una nota, yo les preguntaba, ¿cómo nació este barrio? Entonces los tipos me decían, mirá, nosotros vinimos acá porque un puntero político nos dijo, ocupen este lugar y voten en la interna de tal o cual candidato del PJ. Claro, obvio. Entonces, muy común eso. Porque esto también hay que explicárselo a la gente. Por ahí, si se arma un asentamiento, serán ¿cuántos? 1000 personas, no cambia una elección en una intendencia, pero sí puede dar vuelta una elección interna. Por supuesto. Por eso acá la gente que lamentablemente siempre es víctima de esto, al margen de los verdaderos dueños de la tierra, es gente que se la usa, se la manipula bastardamente y se la direcciona a llevar a hacer, dicen, ¿por qué les dicen? Expliquemos cómo es el sistema. Te viene, como decís vos, un puntero político y te dicen, vení, subí, juntá a toda tu familia, te vamos a dar unos lotes que esa tierra te la vas a terminar quedando. Entonces, y si no te la quedás, te dan unos mangos para que te vayan. Entonces ya te llenan la cabeza y a la gente que se la engaña, generalmente gente muy limitada en un montón de recursos, ¿qué hacen? Le comen la cabeza, en el lenguaje vulgar, y lo suben con el barengan para decir, te vas a quedar con la tierra. Juan Pablo, esto es en el caso de lo que vos llamás usurpaciones masivas. Perdón, en otro tipo de usurpación, ¿cuánto tiempo se demora? Cuando llegan a este tipo de cosas, claro, la gente después ya verdaderamente se sienta hasta dueño de la tierra. ¿Y qué hacen también? Les cobran incluso una pequeña cantidad de plata a las propias familias recontra humildes que están ahí y le dicen, hacé la parcela, esto te lo vas a quedar. Y después, como dice Rolando, si se complica y esto se pudre todo, alguien levanta el teléfono y esta gente se tiene que ir, le dicen, bueno, por lo menos negociás con Acción Social, te van a tirar una platita por mes. ¿Tu pregunta me decía, Mike? No, ¿cuánto se tarda en recuperar un lote? Y eso es muy relativo. Porque esto es una toma de a uno. Esto es un tema masivo. Estamos hablando No, en una de a uno. ¿Cuánto tarda? Si no va por la vía de la trompada, de sacarlo a patada. Por la vía de los cachetazos a veces es más rápido, pero no, legalmente no es lo más aconsejable, obviamente. Y además porque puede terminar vos lastimando a alguien, alguien lastimándote a uno de los tuyos. No estarías cometiendo un delito. Si no entramos en la ley absoluta de la selva, de cualquiera... Pero la ley de la selva arranca con esto. Es que esto es una locura, ¿sabes por qué? Porque el Estado, en cierta forma, permite y apaña, y esto hay que decirlo. El Estado, ¿por qué pasan estas cosas? Anda a Fort Lauderdale a tomar un terreno, a ver cómo te va. Sí, 10 minutos dura. 10, 5. Viene un tipo con un megáfono y te dice, en 3 minutos tenés que salir. Y mientras tanto está el grupo SWAT con las potas de goma cargando. Se acaban 2 minutos. Acá con todo el rollo social que se creó, utilizan este tipo de cosas. Es una locura. Es un disparate. ¿Cuánto se tarda en un caso común? Es muy diferente. Hay casos que tarda, es muy rápido. Hay casos terribles, sí, pero hay casos terribles de gente que viene con contratos truchos de alquiler y los jueces se hacen los boludos. Y sí, además si hay un pibe, te dice, no puedo desalojar, porque esto es un daño. Seguro. Mira, yo en el estudio... van deliberantemente con un contrato trucho y un pibe para no dejarlo. Y el Estado se hace el boludo. Ni le da casa al pibe y a la familia, ni te resuelve vos el problema. Vamos por partes. El Estado no solamente mira para un costado, por decirlo de una manera más elegante, sino que aparte, generalmente, cierto personal policial, esto también en una pequeña cajita de algunas comisarías, ¿qué hacen? A la gente que está trucha en una casa le dice, quédate tranquilo, si viene, incluso le cobraron hasta un alquiler, si viene algún problema, yo te lo freno, yo te lo paro, no te vas a ir, te quedas 2 años. Y en esos 2 años te destruyeron la propiedad. Ahora, no estamos en Cuba, no estamos en la Unión Soviética. Si el Estado no garantiza a las personas el derecho sagrado a la propiedad privada con un juicio ejecutivo, porque el procedimiento ¿cuál es? Nos vienen a ver, a los abogados, y se me metió una persona en mi casa. ¿Cómo la saco? Bueno, legalmente lo que corresponde es lo siguiente, hacer una denuncia por el delito de usurpación, que es el delito 181 del Código Penal argentino, pero es tan leve la pena que prevé, que es de 6 meses a 3 años de prisión, lo cual lo hace lisa y llanamente escarcelable y reíble. Y es tanto el tiempo que tardan... Que la propiedad se te devalúa... Que termina siendo un alquiler trucho. Terrible. Y la propiedad te la entregan en un estado lamentable. Lamentablemente una de las cosas también que se empezó a discutir hoy en la toma, ustedes escuchaban recién a uno de los que se oponía a la toma, tenía que ver con la sospecha de que buena parte de estas tomas se hacen con gente de otros países, ¿sí? Algunos decían con una hipótesis más paranoica, diciendo, bueno, gente que la traen para tomar y después les prometen terreno, las traen de otros países. No, seguramente gente que vive por ahí en los alrededores, pero esta cuestión de extranjeros que viven acá de manera precaria y que terminan tomando tierras, lo cual es un delito,
genera cierto escozor y cierta sensación de confrontación social entre argentinos y extranjeros. A todo esto, hoy se empezó a hablar de la posibilidad que haya una cárcel para inmigrantes ilegales. En el año 2010, Mauricio Macri estaba en su primer mandato como jefe de gobierno porteño. No le sobraba experiencia, pero si de algo no tenía dudas, era de su posición sobre la política migratoria. Después de los graves incidentes en una toma de tierras en Villa Soldati, que dejó 2 muertos, responsabilizó directamente a la inmigración descontrolada. Yo quiero pedirle a la señora Presidente que realmente trabajemos juntos en esto. Que dejemos de lado las mezquindades y entendamos que no podemos seguir tan expuestos como sociedad, insisto, a una inmigración descontrolada, al avance del narcotráfico, al avance de la delincuencia, y que tenemos que defender la ley. Con esta concepción se firmó ahora un acuerdo para crear el primer centro de detención de migrantes del país. Todo acorde con lo que piensa Mauricio. Creo que estamos todos conscientes que la Argentina viene expuesta a una política inmigratoria descontrolada donde el Estado no se ha hecho cargo de su rol. Convivimos con una situación descontrolada donde parecería que la Ciudad de Buenos Aires se tiene que hacer cargo de los problemas habitacionales de todos los países limítrofes o más allá todavía de países limítrofes de Latinoamérica. Y eso es imposible, absolutamente imposible. Entonces, eso ha llevado a que de menos de 100.000 personas en situación de vivienda irregular, hoy tengamos 500.000. El 19 de agosto, el director nacional de Migraciones, Horacio García, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro Martín Ocampo firmaron un acuerdo para que la ciudad entregue un inmueble con el fin de que sea la primer cárcel de migrantes. Él necesita un hogar, una casa, un techo. Sí, necesitan un techo. Un techo para tu país. Techo para tu país. Ellos necesitan un lugar para vivir. Mejor si es bien lejos. A la nueva cárcel para extranjeros van a ir las personas que hayan ingresado ilegalmente al país o que tengan que ser expulsados por un dictamen judicial. La Argentina es un colador. Cualquiera del Paraguay, de Bolivia, de Perú, cualquiera del Paraguay, de Bolivia, de Perú, entra como cualquiera sobre su casa, por su casa, pum, y se instala en algún lugar de Argentina, preferentemente el conurbano o las villas de la capital. La Policía Federal se va a ocupar del traslado y la custodia. El convenio de cárcel para extranjeros va a durar 4 años y entra en vigencia el 1 de septiembre. Canta conmigo, canta, hermano americano, libra tu esperanza con un grito en la voz. La cuestión de la cárcel para extranjeros está en marcha. Ya hay un convenio firmado entre la ciudad, entre la nación, y esto se viene y seguramente se va a discutir. Imagínense si no se va a discutir esto. Si quieren empezar a opinar, escríbanos a nuestro Twitter, @3P_A24. En verdad, atención con esto, porque por un lado están los que ven, y muchas veces lo hemos señalado, que hay inmigración de países vecinos, con los cuales hay protocolos de facilidades inmigratorias. Quiero decir, los mercados comunes no son solamente para que circulen las mercancías, como el caso del Mercosur, sino que también para que circulen las gentes. Entonces hay cierta facilidad inmigratoria en los mercados comunes. Diferente es el caso, atención con esto, de los inmigrantes africanos que terminan siendo, no hay ningún tipo de convenio, no hay ningún tipo de facilidad, supuestamente vienen como refugiados políticos, pero es tal la cantidad que están entrando que no se sabe bien quién los hace entrar. Y terminan siendo acá, como no manejan el idioma, ni tienen ningún título de reválida para poder trabajar acá en blanco, terminan trabajando en negro y en especial en situaciones que son eslabones de la venta de productos de contrabando. Entonces, atención, digo, no todas las situaciones de inmigración son parecidas, ¿sí? En el caso de las tomas de tierras, sucede algo inquietante también, cuando uno ve que en partidos como General Rodríguez es endémica la toma de tierras. Hace un par de años yo hice un informe sobre la manera en que se articulaba la industria ocupa. Se vendían casitas para ocupaciones express, casitas ya armadas,
casitas como si fueran casitas de juguete de los nenes, pero que ni siquiera las llevaban con una camioneta, ¡pum!, la plantaban y decían, ya tengo acá mi casa y este terreno es mío. Digo, estas cuestiones generan un nivel de conflicto social local, capilar, a nivel micro, pero muy doloroso, ¿no? Porque piensen en el polvorín que se está armando en Moreno, donde esta toma de terrenos está a menos de 1 kilómetro de un barrio carísimo como es el barrio San Diego. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Cómo puede evolucionar esto? Hay que ver cómo evoluciona estos días. Tengo entendido que está firmada la orden de desalojo, pero ¿qué pasa? Hay que ver, como hay tantas familias metidas, el gobierno tiene miedo de pagar un costo político y piensa que esto puede ser armado para que haya 1 o 2 muertos y hagan la gran indoamericano. Yo particularmente creo que va a ser inminente. El gobierno tiene que ser muy firme en esto para garantizar la propiedad privada. O sea, es imposible... Que además es su propio... Está en su propio programa. Es imposible que el gobierno uno permita... no puede criticar no puede criticar al gobierno con la agenda del kirchnerismo. Puede, no. Pero es más lógico los que lo critican por no cumplir su propia agenda. Pero es el rol que tiene que cumplir. Ahora, el Estado tiene que garantizar esto. Pero también, ¿esto por qué sucede? Porque hay una ausencia muy grande del Estado en la parte social. Esta gente que está manejando el área social de la provincia de Buenos Aires, que capaz sabe mucho de estadísticas y de cursos y management y de Excel. Y de bla, 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 de planillitas y de papelitos que van de un lado a otro, ¿sabían antes de asumir lo que le esperaba en el conurbano? Este polvorín que tienen en sus manos. ¿Y cómo lo van a contener? Donde además no están construyendo vivienda. Acá no se puede poner... Donde no hay un plan de vivienda. Los globitos y empezar a cantar las canciones de Gilda. Acá tenés que laburar y darle solución a esta gente. Porque esto es un problema, primero social, contener a esa gente y darle algún tipo de solución a nivel Estado. Pero la solución como Estado también es hacer valer la propiedad privada y garantizarle a los dueños de la tierra que el Estado lo tiene que respaldar. Esta gente tiene que ser obviamente removida y es función del Estado asistirla. Rubén Martín es especialista en seguridad. ¿Servirá para algo una cárcel para extranjeros o será más de lo mismo? No, primero que no va a servir, segundo que no la van a poder ni siquiera llegar a implementar. No pueden implementar racionalmente un código antipiquete, vos lo viste. Sí, claro. No lo pueden implementar. La cadena de mandos es tan fracturable. Han armado tanta cantidad de frentes en simultáneo con la policía bonaerense, ahora el escándalo en la Federal, las cajas, los kioscos pateados, han armado un desbarajuste tal que si no crearan un elemento de contralor superior, este gobierno lamentablemente se está chocando contra un muro en donde cada vez el oxígeno que le queda como residual es mucho menor. Rubén, ¿cuál es el supuesto beneficio de construir una cárcel para extranjeros? No sé el beneficio. Beneficio primero no lo encuentro ninguno, segundo es inconstitucional porque una ley que fue creada en el año 2006, que entra en rigor en el año 2010, prevé... La ley migratoria. Exactamente, prevé que la judicialización del individuo, del extranjero radicado acá sin los papeles debidos, prevé su judicialización recién habiendo agotado todas las instancias posibles, ¿no? Es una ley medio pavota. No, pero a ver, tenés que modificar la Constitución, Rolando, si realmente crees que es pavota para todos los hombres de buena voluntad que quieran habitar el suelo argentino. Bueno, o modificás el preámbulo. El propio Bernie discutía la cuestión de buena voluntad. Pero Bernie no fue ni siquiera un buen militar, ¿no? A ver, si me vas a poner un contraejemplo, poneme un contraejemplo válido. No, te quiero decir que era una discusión interna del kirchnerismo, que era el que había promovido la ley. Pero en realidad, acá esto es sencillo. Muchas veces lo escucho a Inti Alper, que del tema conoce una barbaridad. Pero siempre se hace la pregunta, ¿el por qué no lo hacen? Es muy sencillo, porque de lo que abunda se abarata, si se abarata deja de ser negocio. ¿Y qué es lo que colecciona la gente, el mundo capitalista? O bienes de renta o capital vivo. Como el capital vivo no conviene porque se ve y es notorio en una cuenta bancaria, prefieren comprar ladrillos. Entonces, esto es el perro que se muerde la cola constantemente. No construyo para que lo que tengo cada vez se valorice más. Y de paso es un elemento de controlar a la sociedad que está por debajo tuyo. El tema que no quieren ver es que esto es un río que poco a poco ya les está llegando a la cintura. Donde no se quieran dar cuenta, los tapó el agua. El peronismo históricamente, que tiene una amplia vocación de poder, va a tomar el control. Se lo hizo a De la Rúa, no se lo va a hacer a él. ¿De qué nos están dando cuenta? ¿De qué nos están dando cuenta? Que están abriendo simultáneamente todos los frentes posibles. Y los únicos aliados que pueden tener
Cuando les brindás, vamos a hablar en criollo, les brindás la solución, les decís el camino es por la derecha, ellos te dicen, pero eso tiene costo. No, si va a ser gratis. A ver, solamente en la mente de un empresario muy fantasioso puede pensar que le puede arruinar el negocio a 400.000 personas en simultáneo y que no va a haber reacción. Más si estos están armados. Y más si por debajo de ellos tienen una cantidad, una cadena casi infinita. ¿Qué pasa cuando vos ves así tomas de terrenos donde, lamentablemente, buena parte de la gente es extranjera? ¿Qué hay que hacer en esos casos? ¿Qué es lo que hay que hacer? Dar oportunidades. Porque mis abuelos eran inmigrantes, los tuyos supongo que también, y los del doctor lo mismo. A ver, que sean morochos, que tengan otro acento, otra costumbre. No es mejor un boliviano que un ruso. Y a los rusos le abriste la puerta. Entonces abrirle la puerta también a los bolivianos. O solamente los querés para... En el caso de los latinoamericanos tienen además, hay tratados que les favorecen la inmigración. Pero no solamente eso, bien. sino que detrás de cada... Vos lo sinceraste muchas veces, detrás de cada taller clandestino siempre está la doctrina de la cama caliente con gente que es peruana o boliviana. Entonces, dejémonos de joder. ¿Cómo es esto? Cuando son útiles, bárbaro. Ahora que el negocio está entrando en una recesión, obviamente las fábricas clandestinas de ropa van a cerrar sus puertas, van a bajar y ahora conviene deportar. ¿O qué lo vas a poner en la frontera? ¿Los vas a encerrar? Después va a venir la contrapregunta. Una cárcel exige mantenimiento. ¿Quién le va a dar de comer? Pero estos convenios... O vamos a hacer como con la bonaerense. Le vamos a decir, mira, como a nosotros el presupuesto nos alcanza hasta acá, salí a chorear. Esos convenios que vos decías, que existen en todo el Mercosur, son convenios de trabajo, de turismo, etc. En ningún momento avalan traer inmigrantes en forma ilegal, porque ya se residen en forma ilegal, para cometer delitos. O sea, no solo no nos alcanza con la banda enferma de delincuentes que tenemos en la Argentina, sino que ahora importamos, pero no por decir paraguayo, boliviano, peruano, porque hablo lo mismo de un ucraniano o de un neozelandés. O sea, no se puede permitir que encima vengan de afuera. Vos me decís... Juan Pablo, pero no podés anteponer la nacionalidad. No, eso el seguro. Delincuente no tiene Dios ni bandera. Pero eso seguro. Ahora, la gente que pero viene... una vez que choreó acá, entra en un país, delirio burocrático. No, pero es muy beneficioso. Acordate de Vitete Sellanes. Claro. Pero él lo pidió. A la cuarta, claro, no lo hubiera hecho nunca. No es que lo pide, el tipo pide lo que la ley le otorga. Le dice, tomá, tengo esto para vos. Que abre la valija de posibilidades. En lugar de tenerlo guardado, sufriendo acá, no, lo soltaron allá. En países de desarrollo, en serio, a vos te enganchan, y lo sabemos todos, en cualquier lugar, te meten en un avión con un Borsegui 45 y el voleo que te mandan no aparece más. No entras más. Acá se permite que en la puerta del Palacio de Tribunales estén los senegaleses, por decir alguien, vendiendo todo relojes de contrabando de la aduana, choreados, pirata del asfalto, vendiendo relojes, vendiendo equipos, de lo que sea, todo en la puerta del Palacio. Lo ven todos, como lo ven la venta de CD. Nadie lo ve eso. ¿No ven que están cometiendo delitos? Eso no es y que además los tipos que los explotan son una mafia. Y cuando encima son una mafia que arregla con la cana. Y cuando los detienen, muchos de ellos deben estar en tribunales. Dejémonos de joder. Y cuando los detienen, como el otro día los detuvieron, hicieron un secuestro de mercadería. ¿Sabes lo que hicieron? Todo gente ilegal. Un piquete. O sea, habían cortado la calle porque eran ilegales, que le retuvieron la mercadería y hicieron un piquete. No se puede decir, damos oportunidades a que vengan a delinquir. Damos oportunidades a los hermanos latinoamericanos a que vengan a formarse en el país, bárbaro. Pero a delinquir y pagarles la medicina, los hospitales, los colegios, me parece que eso... ¿Funcionará esto de la cárcel para los que... Cuando decimos cárcel para extranjeros, es una cárcel para aquellos que violen la ley inmigratoria, ¿no? Yo creo que no solamente... ¿Llegará a existir yo creo que o se acaba pronto? No va a funcionar en lo más mínimo. No funciona, está colapsado el Servicio Penitenciario Federal, el Servicio Penitenciario Bonaerense, que es un nido asqueroso de corrupción. Vos lo conocés bien el tema, Rubén también. No pueden manejar eso y están viendo si crean una cárcel. O sea, están tirados de los pelos. Son estos proyectos técnicos que se juntan 10 muñequitos. Es la vocación 10 muñequitos a comer sushi y dicen, che, ¿qué creamos? Y Claro. pero flaco, vos tenés noción de lo que es la provincia de Buenos Aires. Antes de irnos, muchachos. En San Juan, ¿qué está pasando? Me interesó eso. Están haciendo acuerdos de precios para combatir la inflación a nivel provincial, porque en lo nacional se está complicando. Sí, lo que están haciendo es un acuerdo de precios entre el gobierno de San Juan y la Cámara de Supermercados. Son 16 supermercados los que forman parte de ese acuerdo para precios de la canasta básica y la diferencia
comparado con otros tipos de acuerdos, es que esto incluye carne, incluye asado, incluye pollo, y lo que esperan con esto es tratar de enfrentar un poco a la suba de los precios. Vamos a la nota. Nos hemos logrado juntar, establecer en base al diálogo un camino común, que haya más empleo y que haya menos inflación. Y lo que estamos haciendo hoy es esto, es mirar el bolsillo del consumidor, de cada uno de los sanjuaninos, e intentar protegérselo. Pero lo que realmente tenemos que destacar en la mañana de hoy es la solidaridad de cada uno de los que han puesto su firma, de cada uno de estos supermercados y almacenes que tiene la provincia de San Juan, que en su totalidad son de empresarios sanjuaninos, que han dicho sí, tratemos de generar acciones que cuiden el bolsillo del consumidor, tratando de poner en práctica una máxima que es muy nuestra, y es que nadie se realice en una sociedad que no se realice en su conjunto. Bueno, gente, muchísimas gracias por venir. A vos por invitarnos. Así nos vamos. Esto fue Tercera Posición. Buenas noches.